con la Universidad Cooperativa, las otras universidades también que hacen parte de este evento como invitados. Y bueno, ¿por qué no contar con la participación en el 7º Congreso Internacional de Desarrollo Sostenible para el próximo año, esperando también que los estudios que se vienen realizando por parte de la universidad donde te desempeñas, pues también nos arroje nuevas ideas y nuevos puntos para nosotros tener en cuenta en la investigación de la Universidad Cooperativa. Así que bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Sebastián, muchas gracias por la invitación a la universidad y por supuesto, ahí estamos continuando charlando y los interesados en este trabajo, pues que se animen a ir por esta línea de investigación y hay oportunidades de cooperación también con las universidades. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, ahora yo ya le daré la palabra a quien va a seguir como host de este evento, será Kelly Alejandra Alarcón, que nos acompaña. Kelly, muchísimas gracias. Ya te doy el manejo a ti para la continuación del Congreso. Un saludo para todos. Igual nos estaremos viendo durante esta semana. Listo. Muchas gracias, Sebastián. Muy buenos días para todos y todas. Agradeciendo también a nuestro conferencista. Ya vi que llegó la persona que va a estar a cargo de hablarnos del nuevo tema de la última conferencia de la mañana. Así que, pues, agradecemos a todos su permanencia en este evento internacional que pretende generar espacios de comunicación y reflexión académico e investigativo para estudiantes, profesores, investigadores, empresarios, sociedad civil y profesionales de diversas disciplinas. Acabamos de escuchar 2 importantes conferencias que han ampliado nuestro conocimiento y han fortalecido competencias que nos permiten afrontar nuevos retos y aprovechar nuevas fortalezas y oportunidades. Ahora vamos a tener una importante conferencia, que es con la que vamos a cerrar la jornada de la mañana, que se titula Diálogos entre la ecología política y la economía ecológica alrededor de la justicia ambiental, por Esteban Correa García, doctorando en Ciencias Ambientales con investigación en cursos sobre pasivos ambientales, magíster en Gestión Empresarial, especialista en impuestos y contador público. Además, tiene gran experiencia en el manejo de planeación estratégica, diseño de indicadores de gestión y balance scorecard, experiencia en administración y control de sistemas de información empresarial actualizado en NIF, diseño, desarrollo e implementación de sistemas software de información empresarial, conocimientos en varios lenguajes de programación y entornos de desarrollo, análisis y toma de decisiones con base en información financiera, auditoría del sistema con énfasis en sistemas SARO, SARIC y SARLAF, docencia universitaria en las áreas de contabilidad, costos, teoría contable y contabilidad ambiental, diseño e implementación de sistemas para el cálculo de huella hídrica, y ponente y autor de artículos científicos en eventos internacionales para evaluador de conciencias, mención de honor en mejores ECAES. Entonces, esta es su hoja de vida. Gracias, señor Esteban Correa García, por acompañarnos en esta jornada. Le damos el paso para que pueda contarnos lo que tiene preparado para el día de hoy. Kelly, doctor Correa, qué pena, solamente hago un anuncio de interés. Le pido a las personas que están asistentes que puedan llenar el formato de registro. Allí estaremos enviando la información igual de las conferencias de los siguientes días. Me disculpo, qué pena, Kelly. Doctor Correa, con ustedes. Sí, buenos días. Quisiera verificar si me están viendo y si me están escuchando correctamente. Lo escuchamos perfecto y lo vemos también. Muy bien. Bueno, entonces, muchas gracias por este espacio que me han brindado la Universidad Cooperativa en este Congreso Internacional de presentar este tema que siempre es muy interesante, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y más el tema que traigo hoy, que traza un puente entre 2 líneas de pensamiento que podrían estar relacionadas, pero aparentemente no, que es la economía ecológica y la ecología política. Entonces, sin más preámbulo, pues voy a comenzar a hacer la presentación. Aquí yo traigo una presentación en PowerPoint
Bueno, aquí me dice que no se puede mostrar el contenido. A ver, yo veo una cosita. Voy a intentar. Ustedes me dirán si están viendo la presentación que dice diálogos entre ecología política y economía ecológica alrededor de la justicia ambiental. La estamos viendo. Bueno, listo. Entonces, ese es el título de la presentación que voy a hacer ahora. Es una presentación que más o menos va a durar unos 30 minutos o 40 minutos. Y comencemos pues haciendo esta presentación. Lo que busca esta presentación es precisamente exponer unos marcos teóricos que permitan discutir el tema de la justicia ambiental, dialogando entre dos áreas del conocimiento, que es la economía ecológica y la ecología política. Esto lo hago en el marco del desarrollo de mi tesis doctoral, que precisamente lo que busca es este aporte al conocimiento. La ecología política y la economía ecológica han tenido desarrollos, digámoslos, paralelos, pero aparte. Y cuando se expone algún tema relacionado con economía ecológica, queda desarticulado de alguna manera la ecología política. Sin embargo, el ejercicio que estoy haciendo aquí es articularlos desde el punto de vista epistémico, estas dos áreas del conocimiento, para construir un marco conceptual, digámoslo así, combinado, que permita leer casos de justicia ambiental. Dentro de la metodología que estoy construyendo, de metodología de valoración para la justicia ambiental, la he operacionalizado a través de un software, aunque dentro de esta conferencia pues no voy a hacer mucho énfasis en ese software, que es uno de los productos de mi tesis, pero sí quería dejarlo ahí expuesto para que de pronto se pueda exponer en futuras presentaciones. Bueno, en cuanto a la economía ecológica, el tema que voy a problematizar es el tema de los pasivos ambientales. Desde la economía ecológica, los pasivos ambientales, ¿qué son? Pues para poder tener una visión de cómo la economía ecológica los ve, primero miremoslos cómo los ve el sistema económico neoclásico, o sea, desde el punto de vista de la economía capitalista neoliberal que nosotros tenemos hoy en día en casi todos los países, cómo se ven los pasivos ambientales. En la gráfica que ustedes observan ahí, ustedes ven un gran rectángulo verde que simboliza el sistema natural. Y hay un círculo azul que simboliza el sistema económico. Y dentro del sistema económico está el sistema productivo. ¿Qué es lo que quiere expresar ese gráfico? Miren que el contorno del sistema económico es un contorno cerrado. ¿Por qué lo dibujo así? Porque la economía, desde su epistemología neoclásica, se asimila a sí misma como un sistema cerrado. Y los impactos al medio ambiente o los impactos a la naturaleza lo ven como externalidades negativas. Así sean impactos directamente que se puedan relacionar al sistema económico, y todos los demás impactos se ven como externalidades negativas. Esto es un gran problema, porque al ser externalidades, el sistema económico no se responsabiliza por ellos y ha generado toda una, digámoslo así, unos instrumentos
epistémicos para poder internalizar esos impactos. Sin embargo, quedan forzada esta internalización de tal manera que casi siempre que se internalizan es o por voluntad del ente económico, no es obligatoriedad, o en caso extremo cuando un juez o por medio de la justicia se obliga al ente económico internalizar estos impactos a través de lo que se configura como pasivo ambiental. Entonces, esto queda reducido a la voluntad de los entes económicos y como nosotros podemos ver desde el punto de vista empírico, los entes económicos nunca visibilizan y nunca representan en sus estados financieros los pasivos ambientales porque esto afecta enormemente sus utilidades. Por lo tanto, es el pensar de que esta visión pueda solucionar el tema de las externalidades, pues es un poquito, digámoslo así, ingenuo. Desde la economía ecológica se tiene otra visión de los pasivos ambientales. Y miren ustedes que lo que cambia es que la membrana que divide al sistema económico, en vez de ser un sistema cerrado, mire que se vuelve una membrana abierta, está interlineada, expresando de que es un sistema abierto. Y este es, digámoslo así, el aporte más importante para entender el sistema económico desde la economía ecológica. Es un sistema abierto contenido en el sistema natural. Por lo tanto, el efecto inmediato de tener un sistema económico abierto, desde el punto de vista epistemológico, es que el proceso productivo se traslada del sistema económico al sistema natural, como ocurre en la vida real. O sea, el sistema productivo no está propiamente 100% dentro de la fábrica, sino que muchos de los procesos que se utilizan en la producción de un bien están dentro del sistema natural, porque todas las actividades relacionadas con la extracción ocurren en el sistema natural. Por lo tanto, los impactos ambientales que se generan, aunque ocurran en el sistema natural, son responsabilidad de ese sistema económico abierto. Ya no se puede decir entonces que esos impactos son externalidades, sino que son parte integral de ese proceso productivo y por lo tanto podemos decir que son costos del sistema productivo. Estos pasivos ambientales, para configurarse como pasivos ambientales entonces, lo que sucede es que esos costos no se pagan, son costos no pagados en estos procesos de producción. Ahora que hay una definición que puede emanar entonces desde la ecología política. Miren que hasta aquí nosotros estamos hablando de la economía ecológica, pero entonces este fenómeno ya del costo de la producción que se genera por los impactos ambientales, ¿cómo se puede observar desde la ecología política? Entonces aquí podemos leer esta frase que dice: el pasivo ambiental no se genera en el intercambio de las fuerzas de mercado, sino que se configura en medio de la lucha de poderes en un conflicto ecológico distributivo. Mire que esa definición es muy importante y esa es una de las definiciones que producto de mi disertación teórica. Y básicamente lo que está diciendo es que el pasivo ambiental no es simplemente algo que tenga que ver con el mercado en sí mismo, con la economía en sí misma, sino que es algo que se configura después de que los diferentes poderes que están en medio de ese conflicto ecológico distributivo comienzan a ejercerse. Recordemos también aquí dentro de la ecología política, citando un poco a Foucault, que dice que el poder no se posee, sino que se ejerce. Y dentro de un conflicto ecológico distributivo, entiéndese este conflicto ecológico como esas disputas por los territorios
o reclamos entre las comunidades y las empresas, las comunidades siempre las afectadas y las empresas como las responsables de esas afectaciones. Allí hay una pugna, hay un escenario de guerra, podríamos decirlo así, de combate entre esas dos, pero no de combate armado. A veces en Colombia sí podemos decir que hay combate armado, pero por lo general ese combate son combate de esas fuerzas que en ese momento están ejerciendo el poder. Entonces, en ese ejercicio del poder desde una lectura Foucaultiana, podemos decir que emana o emerge lo que se puede configurar como pasivo ambiental. Aquí en estas otras diapositivas vamos a entender un poco cómo es que esos diferentes poderes funcionan desde una lectura de la ecología política. Aquí tenemos al menos dos corrientes de la ecología política que tratan de estudiar las diferentes generaciones de poder, que son las corrientes neomarxistas y las corrientes estructuralistas basadas en Michel Foucault. Las corrientes neomarxistas, ¿cómo leen el poder? Como un proceso en el cual se comienza a generar el poder por las diferentes luchas de clases, ya sean estas luchas de clase hoy en día un poco más, digámoslo así, estilizadas, ¿cierto? Que lo que existía en 1800 a comienzos de siglo. Ya esas clases ya están representadas en muchas otras variantes, ¿no? Ya no simplemente podemos hablar de proletariados y burgueses, sino que esas clases se han distribuido en muchas otras categorías, como por ejemplo podríamos hablar de trabajadores contratistas, trabajadores a término indefinido, empleados públicos, trabajadores a término fijo, trabajadores hoy en día informales, trabajadores que trabajan en plataformas informáticas como Uber, por ejemplo. Entonces son nuevas clases sociales que van emergiendo ahí. Desde el punto de vista de las corrientes estructuralistas de Foucault, podemos decir que ese poder, esas luchas por el poder se van integrando a través de esas estructuras que se van tejiendo en esa misma dinámica de la construcción de la sociedad misma. Bueno, hay otros autores que hacen una combinación entre estas dos corrientes epistémicas, como Eric Wolf. Eric Wolf habla de los modos de poder, y esos modos de poder, entonces podríamos decir que se reducen a al poder como un atributo personal, o sea, el poder que puede ejercer una persona. En el caso de Colombia, pues tenemos algunos ejemplos de poder que ejercen personas, ¿no? Como los grandes representantes de los capitales en Colombia, como lo son, por ejemplo, Sarmiento Angulo. O sea, son poderes que se ejercen a través de la imagen de una persona. O poderes que se ejercen a través de la estructura. O sea que son dos formas de visualizar el poder: a través del poder de una persona o a poder de estructuras. Por ejemplo, a través de estructuras podríamos hablar de los diferentes grupos económicos que hay en Colombia, por decir un ejemplo, ¿no? Del sindicato antioqueño, del grupo Aval, de la organización Sarmiento Angulo. Son estructuras de poder muy bien configuradas que están en todos los niveles, tanto en el nivel político como en el nivel comunicacional, como en el nivel incluso bélico, porque vemos que esas estructuras de poder, al estar permeadas en el gobierno, a través del gobierno se pueden liderar algunas operaciones incluso militares para controlar territorios, y en esos territorios poder desarrollar algunas actividades económicas, como en el caso de las actividades económicas, por ejemplo, petroleras, de ganadería,
y de cultivos de algunos productos como caña y arroz, en donde en algunas ocasiones esos territorios han sido controlados primero militarmente para luego poder implementar ahí estas actividades económicas. Y por último, podemos estar hablando de autores como Albor y Nightingale, que hablan de que el poder se ejerce a través de redes, y este poder a través de redes pues se vuelve una lectura muy compleja del poder, porque las redes lo que hacen es unir tanto el poder de atributos personales, el poder de la estructura y otras redes independientes, como redes, por ejemplo, de comerciantes, redes de poderes locales, poderes políticos locales, y también podríamos incluir en el caso de Colombia redes incluso que están por fuera del marco de la ley, ¿ya? Podríamos decir que ese poder también está relacionado con estructuras delictivas como el narcotráfico, que en Colombia influyen mucho. Podemos estar hablando también de otros autores que desde la ecología política que hablan de una lectura del poder, de todas estas formas de poder, tanto atributos personales, estructura y redes, como lo expresa Ribot y Peluso. Pero bueno, ¿de qué nos sirve toda esta disertación teórica y todos estos autores y todas estas formas de poder leer el poder en cuanto a lo que estamos pretendiendo aquí, que es leer los pasivos ambientales? Bueno, ese marco teórico, esas diferentes formas de expresar el poder, nos puede ayudar a entender cómo se configuran los diferentes pasivos ambientales en el mundo. Aquí yo traigo 3 casos de pasivos ambientales muy importantes que han tenido un efecto mediático también muy grande, que es el caso, por ejemplo, de Volkswagen con 18.000 millones de dólares, el histórico caso de la Chevron con el derrame de crudo en el Amazonas, con 9.500 millones de dólares de configuración de pasivo ambiental, y tenemos el más grande configuración de pasivos ambientales de la British Petroleum por el derrame de crudo en el Golfo de México con 65.000 millones de dólares. Cada uno de estos casos son muy largos y complejos de leer. Sin embargo, yo al menos traigo uno y voy a coger el último. Voy a referirme del pasivo ambiental de la British Petroleum, y vamos a tratar de leer este caso de pasivo ambiental, que pertenece en esencia al área del conocimiento de la economía ecológica, ¿cierto? Pero podemos darle una visión o una lectura desde la ecología política. ¿Qué aspectos podríamos representar ahí? Bueno, en primer aspectos, para comenzar a leer este caso, quisiera traer a colación esta frase de Rosa Luxemburgo, que dice: la fuerza, el fraude, la opresión, el saqueo se manifiestan abiertamente sin ningún intento de ocultación, y se requiere un esfuerzo para descubrir dentro de esta maraña de violencia política y disputas de poder las severas leyes del proceso económico. Entonces, lo que Rosa Luxemburgo está leyendo aquí es que dentro de ese proceso económico parece evidente, ¿cierto? Parece evidente manifestaciones de fuerza, fraude, opresión y saqueo. Pero se requiere un esfuerzo adicional, porque están como ocultos, pero cada vez como que esa ocultación de la opresión, el saqueo, el fraude, la corrupción en general, parecen como más descaradas, ¿no? Rosa Luxemburgo escribió esto en el 68, y de pronto se sorprendería cómo
ya no se requiere tanto esfuerzo para descubrir que hay opresión y saqueo en estas dinámicas económicas. Y hablando directamente de la British Petroleum, voy a citar una parte que declaró un juez en el caso que se llevó ante la justicia de la British Petroleum, de ese derrame de crudo en el 2015. Un juez declaró lo siguiente, dijo: la British Petroleum ha demostrado que actúa de manera irresponsable y deliberada. La mentira para el beneficio de sus socios ha sido una constante en su proceder. Mire que estas frases son relevantes porque no son frases de cajón, no son frases que se dijeron de manera espontánea y digámoslo así, sin precaución, sino que se dijo dentro de un juicio y fueron pronunciadas por un juez de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que está diciendo ahí? Está diciendo que esa empresa, ese gran emporio que es la British Petroleum, actúa de manera irresponsable y deliberada, y que la mentira de eso es como una constante para el beneficio de sus socios. Esto desde el punto de vista de la economía ecológica, pues es un gran hallazgo, porque lo que está expresando en este negocio del petróleo es que casi siempre las actuaciones que se hacen en estas grandes compañías pues tienen esa constante de la mentira, ¿no? Y de la irresponsabilidad. Se pasan por alto muchas medidas de protección ambiental solamente para el beneficio de los accionistas. Y mire que esto no es a forma de chisme ni de frase de pasillo, sino que está dentro de un juicio. O sea que podemos decir que esa declaración es verídica. Y asimismo, como sucede en este gran emporio, podríamos decir que en otros casos también se puede repetir esa misma intencionalidad maléfica de hacer daño de manera irresponsable solamente para beneficiar a unos socios de estas grandes empresas. Bueno, pero pasemos ya a los números, ¿no? ¿Cómo se representa esto a nivel contable, financiero? ¿Cómo se puede expresar esas mentiras, esas manipulaciones que se llevaron a cabo en este pasivo ambiental de la British Petroleum? En la parte de arriba estoy mostrando un estado financiero que muestra la producción en barriles de petróleos, en millones de barriles de petróleos, en los diferentes países. Entonces comienza por el Reino Unido, Europa, Estados Unidos, ¿ya? Entonces en Estados Unidos, por ejemplo, la producción de petróleo es de 1.862 millones de barriles para el 2009, que fue el año inmediatamente anterior a ese derrame de crudo, ¿cierto? En el Golfo de México. En ese mismo periodo, Suramérica, y básicamente cuando se habla de Suramérica, la mayor parte corresponde a México, tiene un aporte de 49 millones de barriles. Esto correspondería a como lo digo aquí más abajo, a un 3% de toda esa producción. Pero ¿por qué diciente estos datos? Porque cuando se habla de la configuración del pasivo ambiental, o sea, lo que tuvo que pagar la British Petroleum a los diferentes países, pues hay una gran desproporción. Hay una gran desproporción. ¿Por qué? Porque mientras el pasivo ambiental se configuró en 65.000 millones de dólares para Estados Unidos, o sea, para pagarlos a las poblaciones afectadas en Estados Unidos, a México solamente le correspondieron 25 millones de dólares. O sea que no correspondió ni siquiera con ese 3% de la producción que aporta México, sino que correspondió solamente al 0.04%. O sea que mire que está muy por debajo a lo que podría
llegar a calcularse solamente tomando en cuenta esa variable del nivel de producción, aunque se tenían que tomar en cuenta muchas otras variables como la cantidad de hectáreas y la cantidad de mar afectada, la cantidad de especies afectadas. Y lo más lógico es que si el Golfo de México fue afectado, pues el mayor territorio pues sería en México, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, esos 65.000 millones de dólares tendrían que estar en su mayor proporción, pues en México y no en Estados Unidos. Pero ¿por qué sucede entonces eso? Aquí vemos, en esta declaración de este juez, vemos una de las razones. Y esto es un problema político. Es un problema político porque miremos cómo se llegó a configurar ese pasivo de solamente 25 millones de dólares. El presidente Peña Nieto de ese tiempo, a puerta cerrada con representantes de la British Petroleum, cuando se dice a puerta cerrada es que literalmente cerraron la puerta, ¿cierto?, del palacio, y en uno de esos cuartos del palacio donde vivía el presidente, se llegó a ese acuerdo sin que hubiesen periodistas y que hubiese ningún testigo, ni que fuera pública esa transacción. Básicamente fue una transacción entre dos privados. Entonces hay una manipulación, hay una forma en que desde el punto de vista político se quiso llegar a este acuerdo pasando por encima de toda la evidencia científica que pudiera haber para medir esos impactos ambientales. Bueno, con referente a más casos relacionados con esto, en mi investigación yo he podido abordar desde esta misma perspectiva otras investigaciones, como por ejemplo los impactos de la caña de azúcar en el Valle del Cauca, o sea, los pasivos ambientales de la caña de azúcar en el Valle Geográfico del Río Cauca, que están representados en este artículo científico que incluso está en una revista indexada del nivel Q1. Y también tengo este otro artículo que estoy citando ahí, que en estos momentos está en proceso de revisión, en donde estamos haciendo una lectura también desde el punto de vista de la ecología política y de la economía ecológica, de los megaproyectos mineroenergéticos en Colombia y especialmente en el caso de la represa del Quimbo, de la hidroeléctrica del Quimbo, y el conflicto ecológico con los pescadores de lobo. Entonces aquí también se ven grandes manipulaciones de poder, grandes intervenciones que se quiere ocultar los impactos ambientales y o no se han querido pagar los impactos o se han querido minimizar a unos exagerados términos, pasando por encima pues de las comunidades. Los hallazgos más importantes de este primer artículo fue, por ejemplo, los que voy a leer a continuación: la dinámica internacional de aumento de producción del biodiesel, los precios internos del azúcar son ficticios en Colombia, incluso se ha llegado a decir que estamos en un cartel del azúcar, la regulación nacional que justifica toda una actividad económica, a través de un decreto se obliga a que la gasolina se mezcle con un 10% de biodiesel y esto pues hace que sea obligatorio esta mezcla. Por lo tanto, porque se basa en un decreto, podemos decir que esta actividad económica es básicamente ficticia porque es una cuestión política. Entonces mire que aquí también en este negocio del azúcar se ven todas estas interacciones del ejercicio de poder para sostener un negocio que en realidad no es natural en el sentido de que obedezca a unas fuerzas del mercado de oferta y demanda, sino que lo sostienen unos intereses que están muy bien representados en el Congreso de la República.
estructuras de poder de varias dimensiones, económica, política y comunicacional. Vemos que los ingenios azucareros en Colombia tienen canales de televisión, tienen congresistas a los cuales pagan sus campañas políticas, y esos congresistas hacen lobby político para que estos artículos y todas esas leyes que sustentan el negocio de azúcar en Colombia pues se siga indefinidamente existiendo, sin tener en cuenta ni los impactos ambientales en el territorio de todo el valle geográfico del río Cauca, ni los impactos en salud que genera la azúcar para las poblaciones de Colombia. Y también vemos estructuras de poderes tanto locales, nacionales e internacionales. También hay poderes internacionales allí, porque recordemos que el azúcar es un commodity. Y en cuanto a esa lectura que se desarrolló en el caso de la hidroeléctrica del Quimbo, pues podríamos estar hablando de relaciones en redes de poderes transnacionales, que es el grupo Enel, que es uno de los multinacionales más grande a nivel planetario de energía eléctrica. Una influencia en la legislación nacional, pues este proyecto fue catalogado como de interés público y por lo tanto tiene prácticamente como una fuerza de ley y es de obligatorio cumplimiento. Y cuando estos proyectos se hacen de interés público, pues prácticamente la expropiación de los territorios pues se hace sin ningún problema. ¿Expropiación qué significa? Pues significa que a las personas se les expulsa del territorio, y a veces de manera violenta a través de las mismas fuerzas militares. Esto es un gran problema político, porque entonces cuando esto ocurre, lo que pasa en esencia es que las fuerzas militares se colocan a disposición de las transnacionales y en contra de los pobladores de estos territorios. Eso mismo ha ocurrido también para el azúcar. Ha habido históricamente intervención de el ejército para despojar de sus territorios a comunidades tanto áfricas como indígenas por la misma fuerza del ejército, y a veces ese desplazamiento se hace de manera, digámoslo así, oculto, a través de accionar de grupos paramilitares, que se ha comprobado también desde investigaciones periodísticas como de investigaciones judiciales, que tanto el Ejército Nacional como incluso algunos ingenios azucareros han estado involucrados en estas acciones bélicas de grupos paramilitares. También en el caso del lobo hay un maquillaje de la información científica, o sea que se hacen estudios científicos pero amañados, ¿no? Todo esto referente, por ejemplo, a los estudios que debieron de haberse hecho para demostrar que abajo de esa hidroeléctrica hay grandes fallas geológicas, y supuestamente los estudios se hicieron, pero no demostraron que habían fallas geológicas que hacían inviable el proyecto de entrada. Bueno, finalmente podemos decir que dentro de estas tres áreas del conocimiento, la economía neoclásica, la economía ecológica y la ecología política, tiene diferentes visiones de los pasivos ambientales. Desde la economía neoclásica, pues como ya dijimos al comienzo, se miran como externalidades negativas, y lo que se pretende es internalizar esas externalidades negativas. Desde la economía ecológica se puede ver que los pasivos ambientales son costos no pagados. Son costos no pagados en la producción. Pero desde la ecología política, entonces, esos pasivos ambientales se convierten prácticamente en un delito. Porque lo que podemos ver en casi todos los casos de pasivos ambientales y de conflictos ecológicos distributivos es que hay una intencionalidad, ¿ya? Una intencionalidad de hacer el daño ambiental y invisibilizarlo
por parte de la empresa. Y cuando eso ocurre, pues prácticamente eso es un delito, ¿no? Porque el delito ambiental está tipificado en la justicia, el ecocidio, los daños contra el medio ambiente, contra la naturaleza, es un delito, y cuando una empresa prevé en sus acciones hacer un daño ambiental y no pagar por ellos, pues se tipifica este delito. Entonces vemos ahí cómo están las tres miradas de los pasivos ambientales desde estas tres perspectivas. Bueno, productos de esta investigación, que ha sido pues mi investigación doctoral, podemos ver estos tres productos: un artículo científico publicado en el Congreso de la República en la red de investigación científica que se llama CAEL, un artículo publicado en una revista indexada de nivel Q1, la revista Land Use Policy, que habla de las transformaciones de la caña de azúcar en el territorio entre dos comunidades étnicas, tanto indígenas como afrodescendientes. Y finalmente un software que lo que hace es valorar de manera plural los pasivos ambientales en diferentes comunidades relacionados con el cultivo de la caña de azúcar. Este software está dirigido para ser utilizado en casos de conflictos ecológicos distributivos, pero que se aplican para la justicia ambiental. En este trabajo, pues básicamente lo que se hizo desde el punto de vista epistémico fue resolver estas tres preguntas: cómo valorar el pasivo ambiental, quién debe valorar los pasivos ambientales y por qué valorar los pasivos ambientales, que son temas que trato ya más abiertamente en otros espacios, porque cada una de esas preguntas requiere un desarrollo amplio para poder ser contestadas. Bueno, finalmente esto es uno de los gráficos que genero en el software, que como ya lo dije tiene su objetivo de mirar los pasivos ambientales en esas dos dimensiones, tanto desde el punto de vista de la economía ecológica como de la justicia, como de la ecología política, para ser aplicados en la justicia ambiental. Valga decir para finalizar que esos pasivos ambientales se miran desde tres dimensiones: desde la dimensión económica, desde la dimensión cultural y la dimensión ecológica. Bueno, básicamente este ha sido la presentación que les tenía para hoy. Aquí voy a dejar de compartir la diapositiva. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a Esteban Correa por compartir con nosotros este tema de extrema importancia para precisamente una de las dimensiones que se plantearon para este evento, que es la dimensión ambiental, que busca la compatibilidad del desarrollo sin dejar de lado la preservación del ambiente. Tenemos dos preguntas y algunos comentarios que hemos recibido a través del chat de YouTube. Si me permite, el señor Correa, las leeré a continuación. Sí. La primera es: ¿cómo desde la base social es posible influenciar las estructuras de poder en Colombia, que son muy fuertes, con el objetivo de dar una conversión productiva responsable y una comunicación más imparcial? Bien, bueno, esa pregunta es muy importante porque lo que está evidenciando es precisamente una de los conceptos que quise introducir en mi presentación, y es que el poder no se tiene, no se posee, sino que se ejerce. El poder no se posee, sino que se ejerce, de una lectura Foucaultiana de Michel Foucault. ¿Esto qué tiene que ver con la respuesta? Tiene que ver mucho, porque cuando decimos que el poder no se tiene, sino que se ejerce, quiere decir que las personas, la sociedad, también tiene poder, también ejerce el poder. O sea, las comunidades ejercen poder y actúan como una especie de contrapoder.
Entonces, respondiendo a tu pregunta de cómo pueden las comunidades ejercer el poder para que tengan, para que sean tenidas en cuenta, pues lo pueden hacer como lo han venido haciendo históricamente, haciendo resistencia. Lo que pasa que habría que pensar cuáles son los mecanismos de resistencia más eficaces para contener el poder dominante. Entonces, porque estamos hablando que el poder que ejerce, lo que se puede hacer contra el poder es contenerlo con otras acciones, con otros tipos de poder. Las personas del común, las personas dentro de los territorios, son ese contrapoder. ¿Qué pueden hacer o qué mecanismos hay al menos legalmente? Pues hay unos mecanismos que son las acciones populares y las acciones de grupo, que si bien es cierto, no se le ha dado la importancia que quieren, sí han tenido de alguna manera algún efecto, ¿no? A través de estos instrumentos se han podido detener, al menos temporalmente, algunos proyectos y llamado la atención, tanto nacional como internacionalmente, de otras esferas del poder que pueden intervenir. Entonces, claro que las personas pueden hacer mucho y es haciendo resistencia. Entonces, uno de esos instrumentos para hacer resistencia son las acciones populares y las acciones de grupo. Otra podría ser la protesta social. ¿Ya? La protesta social es otro instrumento para ejercer poder en contra de estos poderes dominantes. Lo que pasa es que aquí en Colombia se quiere deslegitimar ese instrumento que es constitucional y que es un derecho que tenemos los colombianos. ¿Ya? La lucha pacífica, después de que la protesta sea pacífica, es totalmente legítima. Entonces, la protesta social se convierte en otro instrumento importantísimo para hacer resistencia, o sea, para ejercer poder contra estos poderes dominantes, que lo que están haciendo es que a título del desarrollo van pasando como una planadora por toda la naturaleza y van acabando la vida, van haciendo una gran destrucción, ¿ya? Pero bueno, afortunadamente ahí tenemos al menos esos dos instrumentos, las acciones populares y la protesta social. Bueno, básicamente esa podría contestarse referente a eso. Muchísimas gracias. Sí, las acciones colectivas hemos visto que han logrado y han generado grandes cambios a nivel local y por ende a nivel nacional. Entonces creo que ahorita también con el acceso que tenemos a la información es mucho más fácil tener poder. Y pues muchas gracias por su intervención. La segunda pregunta es, ¿qué opina sobre los bonos de compensación ambiental? ¿Lo ve como una manera de disminuir las emisiones y contaminación o es una manera de redistribuir la contaminación sin realmente disminuirla? Bueno, cuando se habla de estos tipos de instrumentos que son instrumentos financieros, tiene una doble perspectiva, ¿no? La primera perspectiva es que, claro, se convierten en unos instrumentos que puedan controlar, en este caso, las emisiones de CO2, de alguna manera. Pero cuando se monetiza la naturaleza y se mira a la naturaleza solamente como un recurso, entonces se cae en el riesgo de que los que pueden pagar la contaminación, pues simplemente la hacen. Y eso es lo que ha pasado con los títulos de carbono. La contaminación con los títulos de carbono no ha disminuido, incluso se ha multiplicado por 2. Entonces uno podría decir, ¿pero por qué? Si se tiene que pagar por ella. Ya, pero lo que pasa es que para estas grandes empresas contaminadoras, pues es más barato simplemente pagar, ¿cierto?, por esa contaminación a través de esos títulos que remediar, que limpiar. Y en teoría, lo que hacen estos títulos pues, son proyectos de absorción de CO2 y que en teoría pues, lo que hacen es limpiar, ¿cierto?, estos
esos gases contaminantes, pero si la evidencia empírica dice que el efecto invernadero ha aumentado, pues quiere decir que los instrumentos no han funcionado, ¿ya? Esa es lo que podemos decir científicamente, no han funcionado. Entonces, de ahí podemos decir que todo lo que tenga que ver con la instrumentalización de los recursos naturales o de la naturaleza, y que solamente cuando esa naturaleza se mira como un recurso, pues eso ya es un problema, ya, porque la naturaleza tiene un valor intrínseco, un valor en sí misma, y por lo tanto ella no es valiosa solamente porque nos presta a nosotros una utilidad, sino porque ella en sí misma tiene un valor, ¿no? Tiene un valor de contener la vida misma. Entonces, yo creo que es más importante políticas que se encaminen a visualizar la naturaleza desde esa perspectiva y no simplemente instrumentalizarlas y darles un valor, porque se corre el riesgo de caer en estas dinámicas de simplemente comprar y vender la naturaleza. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Esteban Correa García, por acompañarnos en estos espacios educativos que abrimos a la comunidad general, especialmente a nuestros estudiantes y profesores, investigadores.